Capítulo 14. Don Matías era un abogado sin el menor prestigio profesional. Su nombre pasaba tan desapercibido como el de cualquiera otro ciudadano sin oficio ni beneficio. Su carrera fue tan poco brillante que sus aprobados fueron casi siempre a base de chuletas por las que recibió enormes castigos dentro de la Universidad de Burgos. Cuando terminó su carrera y a tal efecto fue licenciado en Derecho, agotó las escasas posibilidades de establecerse como abogado, pero la imperiosa necesidad de subsistir le obligó a ejercer como cartero, vendedor, recadista, timador y casi toda la gama de trabajos legales e ilegales. Para estos últimos se daba bien a la maña. No en vano había estudiado la forma de burlar la ley. Nunca se le había ofrecido un trabajo digno que le hiciera salir de la concha donde se encontraba. El día que Demetria puso aquella declaración en su mano vio el cielo abierto, pensó para su interior. Aquí tengo material para salir de mi eterna miseria. Esta familia dará los dineros con tal de evitar un escándalo que ponga su buen nombre en tela de delincuencia. Si no me beneficio, pondré en evidencia a esa señora importada, y ya veremos qué sale a la luz. Tomó la mal redactada declaración y la guardó como oro en paño en su caja fuerte. De una manera casual y fortuita, se enteró del incendio de aquella noche en el barrio del Berrocal. Aquella mañana salió de su casa, decidido a dar un paseo por la periferia de la ciudad. Al pasar por la puerta del bar Pedro, decidió entrar a tomar una copa de aguardiente y vio el periódico local. Sobre el mostrador, en primera página con tipos grandes, se publicaba el incendio de La Chabola y continuó leyendo el texto, en el que los avispados periodistas ponían de manifiesto sus más suspicaces ideas referentes al caso. Unos decían que se debía a un despiste de sus moradores, otros, que había sido incendiada, pero que dada la incógnita del resultado de autopsia de los dos cadáveres aparecidos bajo las cenizas. Con mucha educación le dijo a Pedro: ¿Puedo quedarme con esta página del periódico? Sí, hombre. La verdad era que Matías no podía permitirse el lujo de comprar el periódico a diario. Su escaso presupuesto no cubría tales lujos. Recortó el artículo, se lo guardó en el bolsillo de su americana y salió a dar un paseo por los alrededores del barrio. Aprovechó la coyuntura para visitar las ruinas de La Chabola incendiada. Nadie decía lo que de ella quedaba, solamente algunas puntas de leño humeaban. El resto eran cenizas ya consumidas y varios objetos de la más variada procedencia. Aquí nada me aclara nada, lo mío es el chantaje. Regresó a casa y trató de poner en orden sus maléficas ideas. Con su plan trazado se encaminó a la residencia de los Torres. Cuando llegó al chalet de Villa Jovita, el jardinero regaba el jardín de la entrada. El abogado preguntó por los dueños y el sirviente le dijo que no se encontraban en casa, que habían salido de viaje. Preguntó nuevamente por doña Adelaida, y él le respondió que la señora sí estaba en casa. El jardinero le indicó dónde se encontraba y después se retiró. Recorrió el recto y bien adornado parquecillo y llamó a la puerta. La criada lo acompañó al salón y allí esperó la presencia de la señora. Yo soy Adelaida, ¿quién es usted? Permítame que me presente, soy don Matías Borrego, abogado. Muy bien, ¿qué desea? Deseaba tener con usted una conversación en privado. El semblante de Adelaida se tornó en una mueca de intranquilidad mal disimulada. Pase, en mi habitación trataremos el tema que le traiga a esta casa. Pasaron a la habitación privada de Adelaida y cuando estuvieron frente a frente la señora de la casa dijo con cierta intranquilidad: Usted dirá. Señora, hace varios meses recibí la visita de una señora llamada Demetria. Ella me entregó una declaración de su puño y letra, en la que mencionó su nombre y parece ser que usted ejercía una influencia de coacción sobre ella. Debido a un secreto que ella sabía de usted, aquella señora depositó en mí toda su confianza y yo me comprometí a defender su personal protección si algo le ocurría, y resulta que ayer ha muerto carbonizada sin que se sepan las causas. Haciendo uso de los poderes que ella me confió y otorgó, yo le declaro como primera sospechosa aunque, claro está, todo puede arreglarse. Ella ha muerto y ya no puede denunciar a nadie. Si usted y yo nos entendemos, podemos romper la declaración que poseo y todos quedaremos beneficiados. Como usted bien sabe, señora, ahora los forenses tienen que hurgar en los cadáveres quemados para ver si encuentran indicios de criminalidad. Yo creo que encontrarán indicios sin duda alguna, pero como supongo que no encontrarán culpable alguno, la cosa quedará archivada si no hay nadie que dé una oportunidad para que se comience una investigación. La señora Demetria me contó muchas cosas,
Pero era muy astuta. Nunca decía todo lo que sabía y yo, como soy un picapleitos que estudie más para no estudiar que lo que se refería a la carrera directamente, me imagino cosas que a pesar de ser imaginaciones muchas veces se convierten en realidades. ¿Qué me contesta, señora? Que usted está loco, o lo que es igual, quiere hacérselo. Ni conocía esa Demetria, ni veo razón alguna para que me relacione a mí con ella ni con el fuego de su casa. Mire, señora, la tal Demetria tenía mucho miedo de que le ocurriera algo malo, no por ella, sino por un hijo idiota que tiene, que es precisamente el tonto que ustedes tienen a su servicio. Ahora dígame que no ha tenido relaciones con ella. Adelaida se mordió la lengua y pudo ver claramente que había cometido varios errores en la manera de planear su programa. No se vería libre de chantajistas, uno se lo transmitiría a otro y así hasta que cayera en las redes de la desgracia. Pensativa por un instante, creyó que lo mejor sería pactar con aquel hombre que se presentaba muy peligroso. Con aire altivo y ademán desafiante dijo resueltamente: Usted gana, perfecto, cuanto quiere por su silencio y entregarme la declaración de esa arpía. Vamos por partes, señora. Igual que ha eliminado a Demetria, intentará eliminarme a mí. Usted compra mi silencio, pero la declaración quedará como seguro de que a mí no me va a ocurrir nada desagradable. Por fin, después de largas negociaciones llegaron a un acuerdo. Adelaida no tenía otra alternativa. Matías era soltero. Tenía alquilada una vivienda no muy confortable. Sus ingresos eran escasos y no podía permitirse el lujo de disponer de una casa en buenas condiciones. Desde el día que visitó a Adelaida tomó toda clase de precauciones respecto a su seguridad personal. Sabía que aquella señora era muy peligrosa y no cejaría en el empeño de eliminarle. Adelaida, por el contrario, comenzó a averiguar qué pasos daba día y noche el desconocido abogado. Para ello se valió de su antigua compañera Julita. Esta, que no era tonta, en pocos días tenía una amplia información de la actividad del letrado, y así se lo transmitía a Adelaida. En la cabeza de la gran señora comenzó a bullir una sola idea: eliminarle. Y empezó a preparar los satánicos planes. Estaba segura de que saldría bien de la empresa. Tenía que actuar con toda rapidez antes de que el personaje se hiciera popular y pudiera levantar sospechas de las que tuviera que arrepentirse. Aquella mañana desapacible y fría, solamente deambulaba por las calles algún perro vagabundo, los lecheros, panaderos y personal ambulante de reparto de productos diarios matutinos. Una señora envuelta en un fino abrigo se acercó a un lechero que soplaba las manos ateridas, y muy solicitante dijo: Oiga, buen señor, ¿sabe usted si vive aquí don Matías Borrego? ¿Quién? El abogado. Sí, él mismo. Sí, señora, vive en el segundo derecha, pero ese no se levanta hasta las 9 o más. Yo tengo que dejarle todas las mañanas la leche a la puerta, igual hace el panadero. Algún día se la llevan y me quedo sin cobrar. Aquella mujer, que era Adelaida, tenía un agudo olfato. Rápidamente se dio cuenta de que se le presentaba la ocasión como anillo al dedo. Esperó a que el repartidor se marchara y subió al segundo piso, y efectivamente junto a la puerta había una botella de leche y una pieza de pan. Encima se podía leer un rótulo sobre una placa de plástico negro que decía: de Matías Borrego, abogado. Tomó la botella de leche, la ocultó bajo el abrigo y salió rápidamente a la calle. Allí enfrente había un servicio público urinario y entró sin reparo alguno. Pidió ficha para el uso de un reservado y una vez dentro comenzó a manipular en el tapón de la botella. La obra que hizo fue de una experta maestra. Dentro del blanco líquido depositó un comprimido ligeramente rosado y después tapó el recipiente debidamente. Nadie que no fuera ella podía decir que aquel cierre había sido violado. Cuando hubo hecho el trabajo volvió a salir a la calle y penetró en el portal que momentos antes visitara. Todo seguía en el más absoluto silencio. Llegó al rellano del segundo piso, dejó la botella junto al pan y salió nuevamente a la calle. Serían las 10 de la mañana cuando Adelaida llamó con los nudillos a la puerta de don Matías. Desde el interior le contestó una voz: Voy. La puerta se abrió y con una toalla sobre el hombro apareció el dueño de la casa. ¿Ah, es usted? Trabajo me ha costado encontrar su casa. Y yo que creía que vivía usted en un palacio. No se burle usted de mí. Que un día u otro lo tendré, que desea a estas horas. Quería hablar con usted, referente a lo nuestro. Me voy a marchar de esta ciudad y antes quería dejar bien sentadas las cosas.
Si me marcho y no dejamos cada cosa en su lugar, luego tendremos problemas y si no estamos de acuerdo, el que más perderá será usted, pero yo quiero cumplir la parte que me atañe. Bueno, usted dirá. Para seguir el trato convenido, debe dejarme leer el papel que aquella bruja le entregó. No estoy muy convencida de cuánto en él se especifica. No quisiera pagar cantidades por una causa que no me comprometa, ¿me entiende? Perfecto. El abogado le entregó una fotocopia del original, pero la señora se negó aludiendo que el que ella quería ver era el original. El letrado fue a una caja que tenía encima de la cómoda y sacó un papel sucio y mal garabateado, y sin dejarlo en manos de Adelaida lo puso a la altura que ella podía leer con toda comodidad. Este es el original. Cuando lo hubo leído lo retiró y lo introdujo en la caja junto con otros papeles. Después de cerrar la caja portátil se guardó la llave en el bolsillo del pantalón. ¿Convencida? Sí. No tengo remedio que entregarme a su voluntad. Mientras todo esto ocurría encima de un infiernillo eléctrico, una cacerola de aluminio comenzaba a hervir 1 litro de leche, al lado tenía un tazón con un poco de café y el abogado vertió en él el blanco líquido hasta el borde. Si quiere desayunar en mi compañía. No, muchas gracias. Después de remover durante un pequeño lapso de tiempo se llevó el tazón a los labios y echó un trago del contenido del desayuno, después otro y otro, hasta agotar el rico y templado reconstituyente. Ya podemos hablar, ¿qué quería usted poner en claro, además de convencerse del texto de la declaración? El abogado no pudo terminar la frase que iba a decir. Un fuerte dolor indescriptible se apoderó de su estómago, ambas manos se llevó al vientre. Su mirada se quedó clavada en Adelaida, luego velada, y sus labios se movían con la estricta idea de decir algo que no lograba balbucir, y momentáneamente se quedó embarado, giró sobre sí mismo y cayó desplomado al suelo. Adelaida sacó unos guantes de cuero de su bolso, se los enfundó y procedió a sacar las llaves del bolsillo del muerto. Abrió la caja portátil y de ella seleccionó los papeles que a ella la podían comprometer. Todos sin descuidar en nada los guardó en su bolso. Volvió a dejar la llave en el bolsillo del fallecido abogado. Recogió el tazón, lo estuvo lavando meticulosamente, después lo secó y colocó en el armario. Seguidamente hizo otro tanto con la cacerola de la leche, que aún conservaba el resto del desayuno y lo arrojó por la taza del váter. 3 o 4 veces tiró de la cadena para eliminar todo rastro del veneno. Cuando creyó que todo estaba en perfectas condiciones salió a la calle cerrando tras de sí. Nadie había en la escalera del edificio, nadie la había visto entrar o salir. Ya en plena calle se quitó los guantes, los metió en el bolso y se encaminó al río. Desde lo más alto del puente lanzó el bolso y contempló con gran satisfacción cómo la masa de corriente arrastraba las únicas pruebas que la podían comprometer. Ahora, sin pruebas, sin testigos, podría vivir completamente tranquila el resto de sus días. El forense, al hacer la autopsia de los restos encontrados en la barraca del Berrocal, halló muestras clarísimas de una sobredosis de estricnina. Este producto tóxico al 100% no había nadie que se lo administrara, a no ser por suicidio o asesinato y como las personas aparecidas fueron 2, la curia abrió expediente por lo último, dejando pendientes los autos para sucesivas emergencias. Al día siguiente y en distinto lugar, en una casa de construcción antigua, donde vivía un abogado de escaso renombre, los vecinos se sorprendieron de ver junto a la puerta 3 botellas de leche y 3 piezas de pan. Estos elementos correspondían al suministro de 3 días consecutivos. Tenemos que avisar a la policía, decía uno de los vecinos. Puede estar muerto en la cama, decía otro. Y los más variados comentarios circulaban en torno al abandono de la residencia del abogado. Ya de mutuo acuerdo, se puso en conocimiento de la policía, que se personó inmediatamente. Ni siquiera hubo necesidad de forzar la puerta, la policía disponía de llaves maestras para realizar tales emergencias. Cuando penetraron en el domicilio del desconocido abogado, vieron su cuerpo tendido en el suelo, ofrecía un escenario dantesco. Cumpliendo las órdenes del teniente, nadie tocó el cuerpo ni nada hasta que los expertos empezaran a recopilar datos. No hallaron indicios de violencia, por lo que dedujeron que se trataba de un caso de suicidio. Después de recibir la orden judicial para el levantamiento del cadáver, se lo llevaron al depósito para proceder a la autopsia. Cuando se realizaron las gestiones del forense, dieron como resultado envenenamiento en dosis masiva, por lo que la curia tomó nota como relación con lo ocurrido 2 días antes en el Berrocal.
El movimiento policial empezó a trabajar de una manera incesante. En el inmueble donde vivía el malogrado abogado estuvieron tomando declaraciones, sin que éstas dieran alguna pista. La casa fue precintada y solamente la policía iba de vez en cuando a examinar y comprobar cuanto creían necesario. Meticulosamente fueron examinados todos los objetos que había en un cubo de basura y vieron que contenía restos de leche. Con el máximo cuidado, el policía la tomó con el pañuelo y la depositó encima de la mesa. «Aquí puede haber algo interesante», dijo el policía. «Déjela ahí», ordenó el comisario, y se la llevó a la comisaría. Analizaron la pequeña cantidad de líquido allí existente y comprobaron que contenía estricnina muy concentrada. Unieron este dato a los ya existentes en el expediente y procedieron a citar al lechero que le suministraba el producto alimenticio. «¿Usted era el proveedor de leche de don Matías Borrego?» «Sí». «¿Desde cuándo le servía a usted la leche?» «Desde que vino a vivir a esa casa, hará 2 años, más o menos». «¿Y cómo es que una de las botellas que usted le ha suministrado contiene veneno?» «Yo no sé nada de eso». «¿Usted conocía bien al abogado?» «Sí. Le conocía, porque todos los sábados me pagaba el importe de la leche de la semana». «¿Y no conoce usted a nadie que tuviera interés en eliminarle?» «No conozco a nadie que tuviera esa idea. Pero si le sirve de algo interesante, el último día que él gastó la leche, lo digo por la fecha de la botella, una señora me preguntó por él». «¿Qué hora era?» «Serían las 7 de la mañana, me preguntó dónde vivía don Matías. Yo se lo indiqué y después me marché para hacer el reparto. Luego, todos los días cuando venía estaba la leche y el pan en la puerta, que fue cuando los vecinos empezaron a sospechar que algo malo le había ocurrido al señor Matías». El vendedor de periódicos ratificó lo de la visita de la enigmática señora, por estar al resguardo del frío matutino en un portal enfrente de la casa. El farmacéutico aseguró que en su establecimiento a nadie le había servido el veneno en los últimos años, ya que este producto no se vendía sin receta médica, por lo que dedujeron que lo habían adquirido fuera de la localidad. Este resultado también lo dieron los otros titulares de otras farmacias. Las investigaciones tanto del Berrocal como del asesinato o suicidio del abogado seguían su curso implacable y constante. Poco era lo que la policía iba adelantando al respecto. Un día la policía en su representación, el teniente don Julio Peláez, llamó al vendedor de periódicos. Era un hombre que necesitaba aquello y mucho más para poder subsistir, se podía decir que carecía de casi todo, pues la venta de periódicos no era muy amplia ni rentable. Cuando lo tuvo en la oficina, Antel le dijo: «¿Cómo se llama usted?» «Me llamo Graciano, señor». «Bien, ¿y si usted viera otra vez a la señora que entró en la casa del difunto abogado, la reconocería?» «Claro que sí». «Pues mire, Graciano, si un día la ve, por una casualidad la sigue y se entera de dónde vive, quién es, y enseguida nos lo comunica, entonces le daremos a usted una buena cantidad de dinero para que no lo pase tan mal». «¿Y no me podrían dar algo a cuenta?» «Hombre, algo le podemos dar, pero a cuenta no, porque no estamos seguros que usted nos aporte algo positivo». «Señor policía, yo veo muchas cosas y a esa señora, en cuantito la vea la reconoceré, para eso soy un lince». «Bueno, pues a trabajar, que no lo ha de perder señor Graciano». Metiendo la mano en el bolsillo le entregó 20 duros al vendedor de periódicos. Aquel le dio las gracias y salió a la calle dispuesto a mirar con gran detenimiento a toda mujer que se cruzara en su camino. Varios meses habían pasado desde que al señor Graciano le encomendaran el trabajo de la búsqueda de la desconocida señora. Iba Graciano con su mochila de lona cargado con los periódicos más vendidos en la capital extremeña, cuando una mujer de mediana edad le abordó preguntándole: «Oiga, señor, ¿sería posible adquirir un ejemplar del Correo Español del Pueblo Vasco?» «Ahora, de momento no, pero si usted quiere se lo pido a la corresponsalía y me lo pueden mandar, luego. Yo se lo entrego en el domicilio que usted me ordene». «Pues bien, quiero que me lo manden todos los fines de semana, mejor los domingos». «¿Y a nombre de quién?» «A nombre de Julia Urzúa, Villa Jovita». «Pues no se hable más, yo me encargo de ello». «Es que yo soy de Bilbao y quiero leer las noticias de allí, ¿sabe?» «De acuerdo», y tendiendo la mano dijo: «Graciano y servidor». Pasaron 2 semanas hasta que las gestiones de envío de la prensa solicitada llegaron, y por lo tanto fue Graciano el encargado de distribuirla. Un domingo,
muy de mañana con el periódico norteño en su mochila, se presentó en Villa Jovita para hacer la entrega a la señora solicitante. Aquel encargo tendría que hacerlo semanalmente hasta que la titular del servicio se diera de baja. Llamó al timbre de la entrada y esperó a que salieran a recoger su encargo. Unos segundos después se abrió la verja y Graciano casi se cae de espaldas. Tenía ante él a la señora que había visto a la puerta del difunto abogado y que la policía le había encargado que localizara. Vengo a entregar el periódico que ha solicitado la señora Julia. Muy bien. ¿Hay que pagarlo ahora o cómo hace con este tipo de prensa? No, se paga por semanas. Muy bien, muchas gracias. La señora dio media vuelta y Graciano se la quedó mirando. No cabe duda, pensó, es la señora desconocida. Graciano, más alegre que unas Pascuas, se marchó silbando una cancioncilla. Pensaba para sí. Ya tengo dinero fresco, se lo diré al teniente Peláez y creo que me dará buen dinerillo. Ya no tendré que pasar más necesidades, comeré bien y me daré más postín ante mis amigos, le diré que soy de la poli y seré importante, hasta puede que salga en estos malditos papeles. No lo voy a dejar para más tarde, ahora mismo me voy a la comisaría y luego, ya veremos. Sin tratar de vender más ejemplares, se encaminó a la comisaría de policía. Llegó ante la puerta donde se encontraba un número de servicio y pidió permiso para hablar con el teniente Peláez. No tardó mucho tiempo en ser recibido. Pase señor Graciano, ¿qué le trae por aquí? Lo que quiero saber primero es qué cantidad me va a dar usted por localizar a la señora que me indicó. Hombre, pues depende del resultado a que nos lleven las investigaciones. Eso no me gusta, yo prefiero saber cuánto voy a ganar en este trabajo. Digamos, 1000 pesetas. Eso es poco, muy poco, porque no me hacen policía. El teniente se sonrió maliciosamente, a la vez que intentó explicar a Graciano que la cosa no era tan fácil como el vendedor se imaginaba. Mira Graciano, puede trabajar con nosotros y le pagaremos bien, se lo aseguro. Ahora, nunca piense que es policía, sino que colabora con nosotros. Y ahora, dígame dónde vive esa señora. Teniente, se va a asombrar, vive en el chalet de Villa Jovita, y yo creo que es el ama. A punto estuvo de darle un puntapié el teniente Peláez. Don Gonzalo Torres era muy conocido y aquel desgraciado ponía en duda la rectitud de aquella familia. Mira Graciano, no te mato porque no vale la pena, eres un desgraciado sin perdón. Tú sabes que esa familia es una de las mejores de Extremadura y te atreves a poner una sospecha sobre ella. Si se entera don Gonzalo te mata a palos, no solo don Gonzalo, sino todos sus servidores. Vaya policía. Señor teniente, yo le juro que la señora que he visto esta mañana, es la señora que vi entrar y salir del portal del abogado. Me ha encargado un periódico de Bilbao y he ido a llevárselo y la he reconocido. ¿Un periódico de Bilbao? Sí, el Correo Español del Pueblo Vasco. Y todas las semanas lo van a recibir, a nombre de Julia Urzúa, pero la señora que vi esta mañana no es Julia, sino otra. Sí, claro, la madre de la señora Jovita, una señora muy respetable, que jamás me atrevería a interrogar. Yo le juro que es ella. El teniente Peláez quedó intranquilo por un momento. Su pericia policial le hacía comprender que Graciano decía la verdad. La prensa bilbaína, la señora Urzúa, allí desde luego había algo raro, pero no podía hacerse a la idea de que la señora Adelaida estuviera involucrada en una cosa semejante. Además, que tenía que ver un insignificante abogaducho con aquella familia que disponía de los abogados más prestigiosos de toda Extremadura. Le haría una visita de cortesía y sobre el terreno vería qué debería hacer. Estaba seguro de que algún misterio se cernía en aquella casa. Su deber de policía no podía pasar por alto una investigación, aunque aquella le debía llevar con el más absoluto secreto y cautela. No se podía exponer a una indiscreción, para él sería fatal contraponerse con la familia Torres. Un domingo por la mañana se encaminó al chalet, y en esta ocasión estaban Nicolásín y Gonzalo jugando en el jardín. Don Gonzalo, al ver al teniente de la policía, se puso en pie a la vez que levantaba las manos diciendo en broma: Me entrego, no dispare. Este gesto se debía a que se conocían de jugar muchas partidas en el casino, es decir, que eran viejos amigos. ¿A qué se debe su visita, señor policía? A nada, pasaba por aquí y dije, voy a ver a mi amigo Gonzalo y a su familia. Pasa hombre,
y tomas un vermut o lo que te apetezca. ¿Y tu esposa, qué tal se encuentra? Bien, ¿y tu familia? Todos bien, gracias. Charlando amigablemente entraron en la casa y tomaron asiento en el salón. No quisiera marcharme sin saludar a tu mujer y tu madre política. Ya vendrán pronto, están en misa. Charlaron de mil y una cosas, de la caza, la pesca y otras mil zarandajas. La campanilla de entrada sonó y Gonzalo dijo: Ahí viene mi familia de cumplir con la sagrada obligación. Cuando las dos, madre e hija, hicieron entrada en el salón, Gonzalo los presentó y todos se saludaron y se estrecharon la mano. El teniente pudo observar cómo Adelaida cambió de color cuando Gonzalo le presentó a su visitante como él, teniente de la policía. Este gesto le puso en guardia y pensó que quizá Graciano tuviera razón. En otras ocasiones se habían valido de personas insignificantes para investigar casos semejantes y ahora era un vendedor de periódicos el que le había puesto sobre una pista que para él comenzaba a tener algún significado. Después de charlar de las más variadas cosas, el teniente se despidió de la familia de los Torres llevando consigo una opinión distinta de la que tenía cuando entró en aquella casa. Llegó a su despacho en la comisaría y tomó una carpeta, en la que abrió una investigación acerca de Adelaida, pero esta era cosa privada. Para tales casos, contaba el teniente Peláez con la colaboración de un detective que era muy eficaz en investigaciones privadas. Avelino Mateos había pertenecido a la Interpol, pero hacía muchos años se había visto involucrado en asuntos no muy claros y como castigo a su causa, que de ninguna manera pudo probar su inocencia, fue despedido del cuerpo oficial, pero quedó autorizado para investigaciones privadas. La policía le encomendaba los más variados casos, así como particulares también le hacían encargos. El teniente Peláez le llamó un día a su despacho y le encargó la investigación de los antecedentes de Adelaida. A los 15 días de hacerse cargo del caso, ya contaba con un amplio informe del pasado de la gran señora. Su asombro fue tal que no pudo por menos de proferir alguna maldición. Que a uno le engañen así. ¿Cómo la enganche se va a acordar de mí? El teniente Peláez esperó con mucha paciencia a que la ocasión le fuera propicia. Una mañana de un domingo esperaba el policía frente a Villa Jovita a que la señora saliera para asistir a la misa. Desde la casa donde estaba vio como acompañada de su amiga Julita se encaminaba a la iglesia de San Andrés. Dejó su lugar de espera y siguió a la pareja unos cuantos metros más atrás. Cuando las dos señoras entraron en la casa del señor, él hizo otro tanto y se sentó justamente a sus espaldas. Con la mano le tocó en el hombro, la señora se volvió y se encontró cara a cara con el policía. «Oh, ¿es usted?» «Sí. Y tengo que entrevistarme con usted sin falta a la salida, es urgente e interesante para usted. Pero solos, despida a su compañera». La seriedad con que el teniente le habló la dejó helada. Cuando terminó el sacrificio de la misa, Adelaida le dijo a Julita: «Tú, vete a casa, que yo tengo que hacer unos recados personales». Con honda preocupación salió de la iglesia y se dirigió a una cafetería. El teniente la siguió y ya dentro eligieron un reservado donde podían cambiar impresiones sin ser vistos ni oídos. «Bien. ¿Qué desea usted de mí, señor mío?» «Voy a ser breve y tajante. Usted está relacionada directamente con el asesinato del abogado don Matías Borrego y también tiene alguna relación con las muertes que en el incendio de la chabola del Berrocal tuvieron lugar. Lo que no sé, es lo que la ha inducido a complicarse en esto, pero sin duda alguna, lo sabré en su día. Voy a formular la denuncia y obtener el permiso judicial para su detención como sospechosa, luego en el juicio se aclarará. Todo esto se lo digo por la amistad que me une a su yerno y quiero evitar un escándalo a su familia. Más vale que me lo cuente todo lo que sepa del caso, y hasta qué punto tiene usted parte en él». «Usted está loco». «No, señora mía, tengo un amplio informe, que hasta su propia hija ignora, de todo su pasado incluyendo el de su hija. Supongo que no querrá que se lo cuente a don Gonzalo». «No, por Dios». «Pues ya puede empezar». «No, aquí no. Esta tarde estoy sola en casa y allí le recibiré y le contaré todo lo que sé y hasta dónde estoy complicada. A las 4 de la tarde le espero en mi gabinete y allí tratamos las cosas con más calma. No quiera por nada del mundo que mi hija y mi yerno se enteren de lo que he sido, de lo que soy y de lo que seguiré siendo». «Bien, así se hará». Los dos se despidieron sin que nadie pudiera sospechar nada de la pareja.
Adelaida llegó a casa muy preocupada por el cariz que había tomado su destino. Se metió en su cuarto y se dejó caer en la cama con síntomas de gran abatimiento. Con las manos en la cabeza se puso a pensar. No pensaba en ella ya, pensaba en su hija. Aquel teniente lo sabía todo y lo que no sabía lo desconfiaba. Estaba perdida y si daba lugar a que la policía la interrogara, una pregunta dejaba lugar a otra y así poco a poco saldría a la luz todo el tema que ella había preparado. En estas condiciones no podía vivir con su hija y menos en la cárcel, que según ella tendría para muchos años. Así pensó en poner fin a aquella situación y tomando papel y pluma se dispuso a escribir una amplia declaración. Para dejar todo bien sentado, ya sería lo último que iba a realizar en su azarosa vida. Con mano firme y sin que temblara en lo más mínimo, decía así. Mi pasado fue mío y a mí me perteneció, por eso hice lo que yo creí que tenía que hacer. Sé bien que hice cosas muy malas, pero también las hice muy buenas, de las últimas ya nadie se acuerda, pero jamás olvidan las malas. Esta carta la escribo para que toda mi familia quede al margen de mis culpas, como mis culpas únicamente son mías, no permitiré que un tribunal, que nada le preocupa mis problemas, dicte sentencia sobre mí. Ese tribunal que va a dictar sentencia no se hubiera preocupado de solventar mis casos, como tampoco nadie se preocupó cuando tuve los años malos de mi vida. Así como entonces tuve que arreglármelas, hoy soy paciente y capaz de arreglármelas también. Yo únicamente, ordené que envenenaran a la Demetria, por temor a que descubriera mi pasado, pues creyendo en sus sortilegios le conté mi vida. Yo, y nadie más que yo, envenené a don Matías, porque él me quería hacer chantaje por haberse enterado de mi anterior vida y andanzas. Y yo, y solamente yo, me enveneno para no tener que rendir cuentas y dar explicaciones a una sociedad absurda e inicua, que quiere arreglar los problemas ajenos y nunca puede arreglar los suyos propios. Si yo me sometiera a un tribunal lleno de pasiones y podredumbre, se ensañarían en la categoría que mi yerno tiene y juro en estos momentos de mi azarosa vida que estos santos, de mi hija y yerno nada tienen que ver en mi vida, siempre he sido liberal. Con mi existencia siempre hice lo que se me antojó y cuando se me antoja pongo fin a ella. Estoy en mi derecho. Hija mía, mucho te he querido y por ti he hecho más de lo que me era permitido. Día y noche he pensado en tu porvenir y futuro, me voy de este mucho sabiendo que quedas en buenas manos. Yo he perdido la partida y a mis años ya no puedo pedir la revancha. Cuida mucho de tu hijo y háblale de mi bien o mejor no le hables nada, que no se tenga que avergonzar de su abuela. Las personas sensatas nunca juzgan a nadie por lo que fueron sus antepasados, pero la triste verdad es que no todas las personas son sensatas. A tu marido trátalo y respétalo como él se merece, siempre deseé tener un marido así, pero la suerte no me acompañó. Y a ti Gonzalo, no juzgues mal a mi hija y ahora mujer y esposa tuya, por este mi último acto. Ella es buena y he tenido muy en cuenta que se halle al margen de mi pasado. Cuando la policía venga a esta casa, yo ya habré muerto. Es por eso únicamente por lo que dejo este escrito, para que no tengáis que declarar cosas que todos ignoráis y yo me llevo conmigo. Para la policía, declaro que yo solamente pagaré mis culpas, mi familia no sabe nada de mí, por lo tanto el caso debe terminar con mi muerte. Seguidamente firmaba con pulso firme. Cuando el teniente Peláez se presentó en casa de los Torres con un mandato de arresto hacia doña Adelaida, el más extrañado fue su yerno don Gonzalo. ¿Qué? ¿Qué van a detener a Adelaida? ¿Por qué? Usted está loco de remate. Mi señora suegra es la mejor persona que he conocido, ella no le puede hacer mal a nadie, es incapaz de ver sufrir a su lado a nadie. Tiene que haber una equivocación. No, amigo Gonzalo, siento mucho el tener que ser yo precisamente el que tenga que intervenir en este asunto tan penoso, pero el que está equivocado es usted, su suegra no es la persona que usted cree. Ella ha cometido varios crímenes y debe pagar por ello. Le diré que a mí no me negó nada y de ella misma tengo una declaración verbal. Ahora, tengo que detenerla y ponerla a disposición de los tribunales de justicia, para que sea juzgada y cumpla con la condena que le impongan los jueces. Eso nunca. ¿Cómo voy a estar ignorante de una cosa así? Pues lo está, amigo mío. El teniente Peláez siguió a Gonzalo hasta las habitaciones de Adelaida y cuando llegaron a la puerta, esta estaba cerrada con llave. Llamaron con los nudillos pero solamente el silencio les respondió. Lo intentaron nuevamente con el mismo resultado. Al ver que nadie les contestaba forzaron la puerta y el espectáculo que vieron les horrorizó.
En el suelo y en posición de decúbito supino se encontraba el cadáver de Adelaida a punto de estallar. Sufría una inflamación general que apenas lo reconocían su yerno y el policía. «Tenga calma», dijo el teniente a Gonzalo. «En estas condiciones no podemos decirle nada a su mujer. Llevaría un trastorno que haría en ella un efecto desolador. Es mejor que no la vea así». El teniente tomó el teléfono y se comunicó con la comisaría. Instantes más tarde se presentaba todo un equipo policial y se llevaron el cuerpo deformado de la señora. Peláez tomó el papel y junto con don Gonzalo, estuvieron leyendo lo que en él decía. «A pesar de todo esto, les tendremos que requerir en comisaría para aclarar algunas cosas, pero no tema, serán cosas de pura rutina. La cosa queda bien clara que ha sido suicidio y por tanto ustedes quedarán al margen de todo». «Lo siento, amigo». Una vez que todo pasó y el cuerpo sin vida de Adelaida había recibido cristiana sepultura, recibieron los resultados de la autopsia, fue certificado por el forense del distrito. El resultado fue suicidio por envenenamiento. De los crímenes cometidos quedaba el expediente cerrado, ya que la culpable se había declarado convicta y confesa, y después se quitó la vida. En don Gonzalo quedaba una duda: ¿quién podría explicarle su vida pasada y qué motivos tendría aquella mujer para llegar a cometer aquella barbaridad? Momentáneamente se acordó de Julita y rápidamente la mandó llamar. «Señora Julita, tenga la amabilidad de pasar». Una vez en su despacho le ordenó que se sentara. La señora así lo hizo y Gonzalo tomó nuevamente la palabra. «Señora Julita, tengo que saber, necesito saber toda la verdad por dura que ésta sea y aunque me cuesta la mitad de mi fortuna ha de decirme todo, lo que sepa de la anterior vida de mi difunta madre política. No quiero vivir un día más con la ignorancia de lo que le ocurrió a aquella mujer. Yo no le puedo decir nada, le juré que le guardaría el secreto y lo pienso cumplir. Usted me dirá todo lo que sepa, sé que fueron buenas amigas, pero ella ha muerto de una manera horrible y quiero saber las causas que la indujeron a ello. De nada sirve que siga guardando un secreto que no le va a devolver la vida. Yo, en cambio, le prometo que a usted nada le ha de faltar el resto de sus días. Hágame ese favor». «Es muy duro, señor, yo preferiría que no me exigiera tal trabajo, sería mejor para todos». «No, no, dígame lo que sepa». «Se lo diré, y después me marcho, no puedo estar un día más en esta casa después de traicionar a mi mejor amiga». «Hable, que la voy a escuchar con suma atención». Todo empezó hace ya muchos años. En Bilbao había un joven que se llamaba Julián, creo que era de Valladolid, un hombre que nunca tuvo escrúpulos. Era borracho y jugador hasta el extremo de perder su no gran fortuna en el juego y las mujeres. Un día se presentó en casa y su mujer trató de reprenderle sobre sus sucias actividades, y le propinó tal paliza que quedó inválida. Como él no se volvió a preocupar de ella, poco a poco fue perdiendo la salud y llegó el día en que falleció en la más absoluta miseria. El tal Julián seguía en la brecha del vicio y el abandono, seguía jugando y bebiendo. Del matrimonio tenían una hija, que era la más bonita que se conocía en Bilbao, tenía entonces 13 años. Su madre la cuidaba con tal cariño y celo que cuando la niña salía a la calle daba gusto verla de lo divina que era. Al morir la madre, la criatura quedó a merced de aquel energúmeno sinvergüenza y despiadado. Cuando llegaba borracho, ella se ocultaba donde podía, algunas noches, sé que durmió en el armario. Poco a poco fue vendiendo los muebles, las ropas, y por fin vendió la casa, así quedaron en la calle. Lo más horroroso fue el paso decisivo. Y un día se metió en un antro de juego y perdió lo que no tenía. La niña se encontraba a su lado asustada. El pánico se apoderaba de ella viendo cómo su padre soltaba los tacos más soeces que imaginarse pueda. Todo lo soportaba la criatura en espera de que su padre se regenerara. Soportó también los abrazos de alguna furcia en su presencia y contempló cómo su padre se puso en pie y le dijo al ganador que le pagaría cuando pudiera. El ganador era otro hombre grosero como casi todos los que se dedican al juego en aquellos antros detestables. Por el rostro de Julián pasó una luz de salvación y le dijo: «Esto es lo único que tengo. Te lo ofrezco a cambio de la deuda que he contraído». El desalmado ganador se relamió babeante y la lujuria fluyó a sus ojos de una manera satánica y repugnante, al ver que se refería a la niña. Aquel hombre de entrañas de asno y fiera, aceptó. La muchachita con los ojos desencajados por el pánico no pudo decir nada y casi a rastras se la llevó el ganador. Un mes más tarde se presentó en aquel antro la chiquilla, buscando a su padre y dio la casualidad de que yo estaba allí, me acerqué a la criatura.
La tomé de la mano y la llevé a un reservado. Ella me dijo que había sido violada y maltratada y que había podido escaparse de su encierro, pero que el amo no vendría a por ella por temor a la policía. Su padre ya había días que no le veíamos por aquel tugurio. Me hice cargo de ella y en la casa donde vivíamos unas amigas, le dimos albergue y la cuidamos como una hermana menor. Cuando pasaron unos días había cambiado de carácter y decidió por su voluntad continuar la difícil vida que nosotras llevábamos, la prostitución. No fue que no le aconsejáramos que desistiera de aquella idea, pero ella razonaba que una vez que había sido vendida por su padre, ya nada digno le podía ofrecer a ningún hombre. Debo decirle que lloramos todas como hacía años que no lo hacíamos. Unos días más tarde se presentó su padre en aquel local y al verla trató de agredirla, pero allí había muchos amigos nuestros. Les contamos lo que había hecho aquel canalla y el repugnante Julián fue linchado por el grupo de asistentes del local. Para que no interviniera la policía y cerraran aquel local, uno de ellos llamado el Huracán, lo llevó a la ría y lo arrojó al agua, luego apareció en Deusto, pero así quedó el caso. Adelaida continuó en la azarosa vida, pero siempre con la idea fija de abandonar aquello. No era su profesión, lo que ocurre es que cuando se toma ese camino, muy mal se sale de él. Es una cruz que tiene una que llevar toda la vida. Un día nos llamó a mí y a mis amigas para comunicarnos que estaba embarazada. El problema no era pequeño. Usted comprenderá qué trauma en aquella profesión. Falta de perspectivas, falta de dinero, un futuro incierto para ella y su hija. Durante su embarazo las compañeras la ayudamos como mejor pudimos y el día que nació la que ahora es su señora, fue separada de la vida de Adelaida, pero ni un solo momento se olvidó de ella. ¿Qué vida ha llevado, Dios mío? Y tener un final tan horrendo. Luego se dedicó a trabajar en su propia casa. Alternaba un trabajo con el otro y la moza se presentó al anuncio de su señor padre para dar a su hija una vida mejor. Ahora ya sabe toda la verdad, pégueme, máteme o escupa sobre mi persona por haber violado el secreto que prometí guardar y no he sabido cumplir. Pero a ella, le ruego que la perdone, porque ha sido la mujer más desdichada de la tierra y lo ha sido hasta el último segundo de su vida. Julita se fijó en don Gonzalo y pudo ver con asombro que estaba llorando. ¿Ve usted? No tenía que haberle dicho esto, he destrozado su vida. No, Julita, me has hecho ver el valor que tiene mi esposa, y el sacrificio de algunas mujeres. ¿Qué culpa tiene ella de que la sociedad la haya tratado tan mal? Es ahora cuando más la voy a querer, y tú si quieres, pasarás aquí con nosotros el resto de tus días. ¿De verdad que no me va a echar como a un perro apestoso de esta su casa? De verdad, mujer. Julita se abalanzó sobre Gonzalo y depositó un cálido beso maternal en la frente del rico hacendado. Dios y yo se lo pagaremos, bendito sea. Oye, Julita. Una cosa, ¿mi mujer sabe algo del pasado de su madre? Nada. Pues que siga sin saberlo. Yo soy muy feliz y por nada del mundo quiero no serlo.